Buenos días, soy Ana Trasancos, una de las tutoras de Lengua y Literatura de nivel 1, y vamos a ver una de las clases virtuales de esta segunda evaluación. Os recuerdo que el horario de este aula virtual de Lengua y Literatura de nivel 1 es los martes de 10 a 11. En total, en esta evaluación tendremos un número total de sesiones de 7 y hoy corresponde a la sesión del 24 de enero. También es importante que tengáis en cuenta que el examen es el 25 de febrero. Bien, con respecto a los contenidos de la evaluación, estamos en el bloque temático número 3, que se llama Conocimiento de la lengua. En este bloque temático tenemos 6 temas y hoy vamos a ver el tema número 2, que es gramática. Os recuerdo los otros 6. El tema 1 es fonética y ortografía, el 2 gramática, que es el que veremos hoy, el 3 la oración, el 4 la palabra, el 5 la oración compuesta y el 6 el análisis morfosintáctico. Bien. Vamos a ver ahora otro documento. Vamos a ver ahora otro documento, a ver si lo estáis viendo. El tema 2 estaría en Word. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que se vea bien. A ver. Bien. En este tema 2, los conceptos que vamos a ver son qué es la morfología, la introducción a la morfología y después las clases gramaticales, que son los sustantivos, el artículo, el adjetivo, el pronombre, el verbo, su conjugación, los morfemas del verbo, el adverbio, la conjunción, la preposición, la interjección y el análisis morfológico, cómo se haría el análisis morfológico. Es conveniente que tengáis abierto el libro de texto en el tema correspondiente. Estamos en la página número 49 y comienza hablando de la morfología y con una introducción. Primero de nada nos define qué es la morfología y es la disciplina que estudia la forma de las palabras. Entonces, para analizar y describir cada tipo de palabra que utilizamos en la lengua, se establecen las categorías gramaticales que vamos a ver a lo largo del tema. Así tenemos sustantivos, artículos, adjetivos, pronombres, verbos, adverbios, conjunciones, preposiciones e interjecciones. Empezamos por el primero, estamos en el punto 1.2, que son los sustantivos. El sustantivo nombre es una clase de palabra que designa personas, animales, objetos e ideas. Pero nosotros podemos hacer una clasificación de estos sustantivos según su significado y podemos dividirlos en sustantivos concretos y sustantivos abstractos. ¿Cuáles son los sustantivos concretos? Son los que hacen referencias a cosas que se pueden tocar, es decir, que se pueden tocar, que se pueden ver. Y los abstractos son los que designan conceptos e ideas, es decir, cosas que no se pueden tocar, designan lo que percibimos por la inteligencia y la imaginación. Dejadme ver si estáis viendo bien el documento. Yo creo que sí, no hay problema. Bien. Seguimos. Pero dentro de esta clasificación de sustantivos concretos y abstractos podemos hacer otra distinción, porque los sustantivos concretos se pueden dividir en comunes y propios. Los sustantivos comunes son aquellos que señalan cosas en general, designan un objeto sin diferenciarlo del resto de su clase y se escriben siempre en minúscula. Estos sustantivos comunes también podemos dividirlos a su vez en individuales y colectivos y contables y no contables. Los individuales designan en singular un solo objeto o un solo ser y los colectivos designan varios objetos o individuos, también en singular. Por su parte, los contables y no contables, o sea, los sustantivos contables designan seres y objetos cuantificables
que se pueden contar por unidades. Los sustantivos incontables no pueden ser cuantificados con números, es decir, no se pueden contar por unidades, aunque sí los podemos pesar. Después tenemos también los sustantivos propios. Los sustantivos propios... Hola, buenos días. Continuamos. Los sustantivos propios son aquellos que señalan una cosa en particular, identificándola por su nombre. Designan un objeto diferenciándolo del resto. También empiezan siempre en mayúscula. Los sustantivos propios serían los nombres de ciudades, de personas, los países, ríos, mares, montes, islas, etc. Todos ellos son nombres propios. Y estos nombres propios también podemos clasificarlos en antropónimos o topónimos. Los antropónimos serían los nombres de personas y los topónimos serían los nombres geográficos. Bien, vamos a pasar ahora a la clasificación de los sustantivos según su forma. Estamos en el punto 1.2.2 y así, según la forma, podemos dividirlos en sustantivos simples, sustantivos derivados y sustantivos compuestos. Los sustantivos simples están formados por un solo lexema o raíz, que es la parte de la palabra que no varía, o morfema, que es la parte de la palabra que varía, con o sin desinencia. No provienen o derivan de ninguna otra palabra. Perdón un momento. Hola. Hola. Bueno, esperad un momento que voy a parar la grabación. Bien, nos habíamos quedado en la clasificación de los sustantivos según su forma y habíamos visto que los sustantivos podían ser simples, derivados o compuestos. Los sustantivos simples están formados por un solo lexema o raíz o morfema con o sin desinencias, ¿vale? Los sustantivos derivados están formados por un lexema, morfemas de género y número y morfemas afijales y provienen de otra palabra. Y los sustantivos compuestos están formados por dos o más palabras. Bien, pasamos al punto 1.2.3, que serían los morfemas del sustantivo. Y el nombre está formado por un lexema raíz y unos morfemas. ¿Qué es el lexema raíz? Es la parte invariable de la palabra que posee el significado de la palabra. Y los morfemas, que serían de género y número, constituyen la parte variable de la palabra que la modifican y que la completan. Vamos a ver cada uno por separado. Vamos a ver los morfemas de género y los morfemas de número. Los morfemas de género se refieren a que los nombres o sustantivos pueden ser masculinos o femeninos. Y a veces esta clasificación coincide con el sexo, pero otras veces no, porque por ejemplo cuando decimos el pantalón o la boca, no tiene nada que ver con el sexo. Y el determinante que la acompaña, que sería el, por ejemplo, o la, en estos casos es quien nos dice de qué género se trata. Con respecto a los morfemas de número, pues el morfema de número indica la oposición entre el singular y el plural, la cantidad de unidades que contiene el lexema, es decir, que sea una o varias. Por lo tanto, sabemos que el sustantivo posee dos variaciones de número, es decir, puede ser singular si nombra a un solo ser y plural si nombra a varios seres de una misma clase. En castellano el plural se forma generalmente de las siguientes maneras. Tenemos dos maneras. Una es añadiendo el morfema S al nombre en singular si termina en vocal átona y dos es añadiendo el morfema ES si el nombre termina en consonante o I tónica. Pasamos ahora a la siguiente categoría gramatical, que sería el punto 1.3, que es el artículo. ¿Por qué? Porque los nombres suelen ir acompañados de otras palabras que precisan o limitan su significado. Los determinantes son
partes de la oración que acompañan al nombre para concretarlo y limitar su significado. Dentro de los determinantes tenemos los artículos y los adjetivos determinativos. ¿Qué adjetivos determinativos tenemos? Pues los posesivos, demostrativos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos. Bien, definición de artículo. El artículo es un tipo de palabra que precede al sustantivo, determina su significado y expresa su género y número. Vamos a ver qué dos clases de artículos hay. Tenemos los artículos determinados y los artículos indeterminados. Los artículos determinados tenéis un cuadro, resumen, en los que tenemos artículos masculinos, femeninos y neutros y artículos en singular y plural. El, la, lo, plural, los, las. Artículos indeterminados, pues tendríamos un, una, en plural, unos, unas. Y después también tenemos los artículos contractos. ¿Qué son los artículos contractos? Pues es un tipo de artículo que se forman por la unión de las preposiciones a y de con el artículo el. Entonces tenemos a más el forman el artículo contracto al. De más el forman el artículo contracto del. ¿Qué otras particularidades tiene el artículo? Pues en ocasiones el artículo no precede al nombre. Por ejemplo, esto ocurre cuando se trata de un nombre propio, porque no podemos decir el Luis, que sería incorrecto. También el artículo y el nombre al que acompaña deben concordar en género y número. Es incorrecto decir, por ejemplo, el alumnos. Sin embargo, a esta regla, con respecto a esta regla tenemos una excepción de concordancia, puesto que los sustantivos femeninos que empiezan por vocal tónica a se acompañan del artículo el. Es el caso, por ejemplo, del agua, el hacha, el alma, el hada, etc. Bien, pasamos ahora mismo a la categoría gramatical siguiente, que sería el adjetivo. Estamos en el punto 1.4. ¿Cuál es su definición? Pues el adjetivo acompaña al sustantivo para determinarlo o para calificarlo y concuerda en género y número con el mismo. Pero dentro del adjetivo podemos tener adjetivos calificativos que se dividen en especificativos y explicativos y adjetivos determinativos. Los adjetivos calificativos pues expresan cualidades del sustantivo modificándolo o completándolo. El adjetivo calificativo, al igual que el nombre, posee morfemas de género y número. Como os dije antes, los adjetivos calificativos pueden ser de dos clases. Pueden ser especificativos, que el adjetivo especificativo es el que expresa o indica una cualidad del sustantivo, limitando su significado o diferenciándole de los demás nombres. Sin embargo, el explicativo describe una cualidad del sustantivo, ya conocida del mismo. Con respecto a los adjetivos determinativos, pues no poseen significados por sí solos, acompañan al sustantivo limitando su extensión semántica y añadiéndole matices de posesión, cantidad, situación, etc. Tienen la misma función que los artículos y estos adjetivos solo se presentan morfemas de género y número y concuerdan con el nombre. Es importante saber que estos adjetivos determinativos se pueden clasificar en posesivos, demostrativos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. Tenemos que saber distinguir cada uno de ellos. Por lo tanto, a continuación tenemos adjetivos determinativos posesivos, que son los que indican quién es el poseedor del objeto designado por el nombre. Su forma es igual a la de los pronombres posesivos, solo que difieren las formas apocopadas, pues el pronombre no lo tiene. Tenemos un cuadro resumen de los adjetivos determinativos posesivos, que sería conveniente que recordaseis y que estudiaseis. Los dividen en un solo poseedor o varios poseedores, y dentro de ellos tenemos una división en femenino, masculino y formas apocopadas, y en singular y plural. ¿Cuál es otro tipo de adjetivo determinativo? Pues los demostrativos. Los adjetivos determinativos demostrativos sitúan en el espacio al nombre al que acompañan. Coinciden en su forma con los pronombres demostrativos. También tenemos un cuadro resumen, nos los divide en singular y plural y tenemos su forma en masculino, femenino y neutro.
Tenemos también adjetivos determinativos numerales, que son aquellos que expresan el número, cantidad y orden del sustantivo al que acompaña. Y pueden ser cardinales, ordinales, distributivos, partitivos y múltiples. Es muy sencillo. Los cardinales indican el número de unidades que nombra el sustantivo. Los ordinales indican el orden que ocupa el sustantivo. Tenéis ejemplos, cada uno de ellos, en el documento. Los distributivos son cada y sendos, es decir, cada mochuela su olivo, o cuando decimos cogimos sendos caminos y nos fuimos a para casa. Los partitivos indican las partes del objeto que designa el nombre y los múltiplos indican el número de veces que aparece el sustantivo multiplicado por sí mismo. Los siguientes adjetivos determinativos que tenemos que tener en cuenta pues serían los indefinidos. Estos indican de manera vaga e imprecisa la cantidad de seres y objetos designados por el sustantivo. Pueden ser con género, que serían cualesquiera, cualesquiera, o con género y número, que tenemos también en el cuadro resumen, lo tenemos en el libro de texto y lo tenéis en el documento. Los siguientes adjetivos determinativos que podemos distinguir serían los interrogativos y los exclamativos. Los interrogativos plantean una pregunta acerca del sustantivo al que acompañan y los exclamativos intensifican el significado del nombre. Pero las formas de los adjetivos exclamativos e interrogativos son iguales, es decir, qué, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas. Bien. Resumiendo, lo que tenéis en el libro es una tabla general de clasificación de los adjetivos, que sería lo mismo que vimos, pero de manera resumida. Con lo cual, los adjetivos los dividimos en calificativos y determinativos. Dentro de los calificativos tenemos los especificativos y los explicativos o epítetos. Y dentro de los determinativos, como vimos, pueden ser posesivos, demostrativos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. Hay otro apartado dentro del libro que nos habla también de los morfemas del adjetivo. Los morfemas de género y número y los morfemas de grado o los grados del adjetivo. Morfemas de género y número, pues ocurre lo mismo que con el sustantivo. El adjetivo posee morfemas de género y número y concuerda este adjetivo con el sustantivo al que se refiere. Con respecto a los morfemas de grado o los grados del adjetivo, pues el grado del adjetivo nos permite variar la intensidad del mismo. Y tenemos dos grados, esencialmente. Tenemos el grado comparativo, que como indica su nombre, compara dos cualidades o dos seres. Por ejemplo, cuando decimos es menos guapo que inteligente. Y existen además tres grados comparativos. El grado de igualdad, inferioridad y superioridad. Y tenemos por otra parte el grado superlativo, que expresa la cualidad del sustantivo en su grado más alto. Por ejemplo, cuando decimos María está guapísima. Bien, una vez que terminamos de ver la categoría gramatical del adjetivo, vamos a pasar a ver el pronombre, que sería el punto 1.5. Su definición, tenemos que aprenderla también, que es el pronombre, es la palabra que sustituye al nombre. Son muchos los tipos de pronombres y su significado depende del contexto lingüístico en que se encuentra. Tipos de pronombres, pues tenemos los pronombres personales, que designan las personas gramaticales que participan en la comunicación. De forma sintáctica, es decir, cuando hagamos un análisis sintático, tenemos diferentes funciones para estos pronombres personales, pues pueden ser sujeto, complemento directo, indirecto y preposicional. Y dependiendo de la forma de la función sintáctica, tendrán distinta forma. Así tenemos el cuadro resumen, en la que dividido en singular y en plural tenemos la función de sujeto, de complemento directo, de complemento indirecto y de complemento preposicional. Bien, otro tipo de pronombres son los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos indican el poseedor del objeto y a veces van precedidos del artículo. Tenemos un cuadro en el libro de texto en el que divide los pronombres posesivos
en un solo poseedor y en varios poseedores. Sería conveniente que los aprendieseis. Ocurre lo mismo con los demostrativos. Los demostrativos nos indican la proximidad o lejanía de aquello de los que nos hablan. También tenemos otro cuadro resumen. Y tenemos también pronombres numerales. Los pronombres numerales designan seres y objetos refiriéndose a su orden y cantidad. Y pueden ser ordinales, cardinales, partitivos y múltiples. Otro tipo de pronombre, los pronombres indefinidos, que expresan de forma vaga y difusa la idea y cantidad referida a seres y objetos no explicitados. Tenemos pronombres indefinidos invariables, tenemos pronombres indefinidos con género y número. También tenemos pronombres interrogativos y exclamativos. Los interrogativos designan a seres y sujetos cuya cantidad o identidad se desconocen dentro de la oración interrogativa, y los pronombres exclamativos tienen la misma forma y función que los interrogativos, pero en las oraciones exclamativas. Entonces, tenemos pronombres interrogativos y exclamativos con una forma invariable, con número y con género y número. También tenéis el cuadro en el libro de texto. Por último, los pronombres relativos son aquellos que sustituyen a un nombre que funciona como referente. Por ejemplo, en la frase, el libro que me compraste es fantástico. Ahí el pronombre que sustituye al nombre que es el libro. Si el sustantivo va delante del pronombre relativo que lo sustituye, se llama antecedente, y si por el contrario va detrás del pronombre que lo sustituye, se llama consecuente. Bien, la siguiente categoría gramatical sería el verbo. El verbo es el tipo de palabra que expresa acción o estado y además define el tiempo en que se desarrolla el contenido de la oración. El verbo sitúa los hechos en el tiempo. Es una de las partes que componen la oración, funciona como núcleo del predicado y concierta en persona y número con el sujeto. El verbo tiene unos morfemas, es decir, el verbo consta de lexema o raíz y de morfema o terminaciones. Tiene morfema de número y morfema de persona. El morfema de número nos indica si quien realiza la acción es un ser o varios. Si se trata de un ser, diremos que el morfema de número es singular, y si se trata de más, de un ser plural. El morfema de persona nos indica si quien realiza la acción es la primera, segunda o tercera persona. También tenemos morfemas de tiempo en el verbo. El morfema de tiempo expresa el momento en que se desarrolla la acción. Tenemos morfemas de tiempo presente, morfemas de tiempo pasado o pretérito y futuro. El presente expresa la acción, el presente expresa que la acción ocurre en el momento de la comunicación. El morfema de tiempo pasado o pretérito expresa que la acción ya ha sucedido, es decir, es anterior al momento de la comunicación, y el futuro expresa que la acción está por llegar, todavía no ha sucedido en el momento de la comunicación, es decir, es posterior a ella. Por otra parte, los tiempos verbales tenemos que saber que pueden ser simples o compuestos. Simples están formados por una única palabra y compuestos están formados por el verbo auxiliar haber y el participio del verbo que se conjuga. Es el caso, por ejemplo, cuando decimos había cantado. Tenemos el cuadro resumen en la página 63 del libro de texto y ahí tenemos todos los tiempos verbales del verbo haber, que tendríamos que aprendérnoslos de memoria. Saber distinguir, por ejemplo, entre un pretérito perfecto simple, un futuro imperfecto o un condicional compuesto, por ejemplo. También tenemos que distinguir entre las formas personales y formas no personales. Bien, otro de los morfemas que tiene el verbo son los morfemas de modo. El morfema de modo expresa la actitud del hablante ante la acción del verbo. Y los modos del verbo son tres. Son el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. ¿Qué ocurre con el indicativo? Pues el hablante expresa de forma objetiva la acción del verbo. En subjuntivo, el hablante expresa de forma subjetiva la acción del verbo o manifestando duda, temor, deseo, etc.
Y el imperativo manifiesta la voluntad del hablante de imponer la acción del verbo sobre el oyente, es decir, el hablante manda al oyente la acción del verbo. Tenemos también dentro de los morfemas del verbo el morfema de aspecto. Este morfema nos informa si la acción está acabada o no. Tenemos morfemas de voz, pues la voz del verbo nos indica si el sujeto realiza la acción, es decir, si está en voz activa o la recibe, que sería la voz pasiva. Por ejemplo, decimos, el cazador mató una liebre. Pues el sujeto, que sería el cazador, realiza la acción, ¿no? Pero sin embargo, si decimos, la liebre fue cazada por el cazador, el sujeto, que es la liebre, recibe la acción. Estamos hablando de la voz pasiva y tenemos que tener en cuenta que la voz pasiva se forma con el verbo auxiliar ser más el participio del verbo que se conjuga. Tenemos también un cuadro en el que tenemos todos los tiempos verbales del verbo ser, que tendríamos que aprenderlos. Otro aspecto importante dentro del verbo es la conjugación, que es la manera ordenada como se organizan todas las formas verbales atendiendo a sus morfemas, persona, número, tiempo, aspecto, modo y voz. ¿Qué es conjugar un verbo? Pues es enumerar ordenadamente todas sus formas. Tenemos la primera conjugación, que serían los verbos terminados en ar, la segunda conjugación, que son los verbos terminados en er, y la tercera conjugación, que son los verbos terminados en ir. A la primera conjugación pertenecen aquellos verbos cuyo infinitivo termina en ar. Es el caso, por ejemplo, de los verbos saltar o cantar. A la segunda conjugación pertenecen los verbos cuyo infinitivo termina en er, como beber, tener, y a la tercera conjugación pertenecen los verbos cuyo infinitivo termina en ir, como vivir y servir. Vamos a ver ahora las formas verbales. Tenemos dentro de las formas verbales formas personales y formas no personales. Dentro de las formas personales tenemos el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. ¿Qué formas personales tenemos dentro del indicativo? Tenemos 10 tiempos. Tenemos un presente, 5 pretéritos y 4 futuros, que habría que saberlos todos. Dentro del subjuntivo, pues tenemos 6 tiempos. Un presente, 3 pasados y 2 futuros. Y en el imperativo solamente tenemos un tiempo. Con respecto a las formas no personales, pues aquí las formas no personales no poseen tiempo, modo, número, etc. Es decir, solo presentan el aspecto y son 3. El infinitivo, el gerundio y el participio. El infinitivo esencialmente es el nombre del verbo. Por ejemplo, cuando decimos lavar, peinar, es un infinitivo. Expresa la acción del verbo antes de iniciarse. El gerundio expresa la acción que se está realizando, es decir, simultáneamente a su desarrollo. Sería, por ejemplo, el caso de bailando, soñando. El participio, por último, expresa la acción ya terminada. Puede funcionar como adjetivo dentro de la oración también. Los verbos, que sería el siguiente punto, el punto 1, punto 6, punto 5, podemos clasificarlos en regulares, irregulares, efectivos y unipersonales. ¿Cuáles son los verbos regulares? Los regulares son aquellos que se conjugan igual a otro que se toma como modelo. Los modelos que hay que seguir se corresponden con las 3 conjugaciones. Bien, entonces dijimos que para la primera conjugación era, por ejemplo, el verbo cantar. Por lo tanto, los verbos regulares son aquellos que se conjugan igual al verbo cantar. Tenemos el cuadro donde está conjugado el verbo cantar. Tenemos también la segunda conjugación, que sería el verbo comer. Y para la tercera conjugación, el verbo vivir. Otro tipo de verbo que tenemos, aparte del regular,
Pues todo lo contrario, los verbos irregulares. Y los irregulares son aquellos que presentan variaciones en su conjugación respecto al verbo modelo. Pues, por ejemplo, es el caso de andar, de poder, de volar, porque nosotros decimos anduve, no decimos andé, decimos podré, no poderé, o decimos vuelo, no volo, con respecto al verbo modelo, ¿no? También tenemos verbos defectivos, y los defectivos son aquellos que no se utilizan en todas las formas de la conjugación. Tenemos también los unipersonales, que son aquellos que utilizan solo la tercera persona del singular, es decir, ocurre, por ejemplo, con el verbo llover, porque nosotros decimos nevó o está nevando, o llovía o lloverá. La siguiente categoría sería el adverbio. El adverbio es una palabra invariable, no tiene género ni número, que tiene como función principal modificar al verbo, aunque complemente en ocasiones a un adjetivo, a otro adverbio o otra oración. Expresa cualidades y circunstancias de todos ellos. Hay diferentes tipos de adverbios que deberíamos saber su clasificación, y esta clasificación se hace atendiendo a su significado. Tenemos que saber distinguir entre los adverbios de lugar, los adverbios de tiempo, los de modo, los de cantidad, los de negación, afirmación, duda y los relativos. Tenemos que podemos sintetizar y decir que, por ejemplo, los adverbios de lugar indican una situación espacial, los adverbios de tiempo indican una situación temporal, los de modo, pues ahí digamos que su significado es parecido al del adjetivo, los de cantidad, pues es parecido al de los pronombres indefinidos, los de negación evidentemente expresan negatividad, afirmación expresan una afirmación, los de duda expresan una duda, y los relativos funcionan como nexos que introducen una proposición de relativo o una proposición subordinada adverbial, que lo veremos en el análisis sintáctico. Pero también dentro de los tipos de adverbios o dentro de los adverbios tenemos lo que se llaman las locuciones adverbiales. Y estos son grupos de palabras que funcionan como adverbios, y algunos ejemplos son asimismo, enseguida, a menudo, a lo mejor, a duras penas, etc. Siguiente categoría gramatical sería el punto 1.8, sería la conjunción, que es una palabra invariable que funciona como nexo entre otras palabras y oraciones, y se clasifican en coordinantes y subordinantes. Bien, coordinantes son i, ni, o, u, pero. Subordinantes, que, porque, sí, como, cuando, aunque. El punto 1.9 tendríamos la categoría gramatical de la preposición, que es una palabra también invariable que relaciona al sustantivo que precede con otros elementos de la oración. Y las preposiciones hay que aprendérselas de memoria. Hay que saber que son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, son, sobre, tras, vía. También dentro de las preposiciones tenemos locuciones preposicionales, y en este caso es la unión de la preposición con otras palabras, y entonces se adquiere un valor preposicional. Pues sería el caso de locuciones como acerca de, gracias a, conforme a, respecto a, etc. Otra categoría que tenemos pues es el punto 1.10 del libro de texto, que sería la interjección. Es una palabra invariable que expresa actitudes, sentimientos y sensaciones, equivale a una acción imperativa o exclamativa, y su interpretación solo es posible dentro del contexto en el que se encuentra. Por ejemplo, cuando decimos ay, uy, vaya. También dentro de la interjección tenemos locuciones, que como vimos son grupos de palabras también, pero en este caso con el valor de una interjección. Por ejemplo, cuando decimos vaya rollo, pobre de mí. La última parte del tema, que se desarrollará mucho más extensamente en el último tema de esta evaluación, es el análisis morfológico.
os da una definición de lo que es el análisis morfológico. Dice que consiste en determinar la forma, clase o categoría gramatical de cada palabra de la oración. Es decir, tenemos que determinar si es un nombre, si es un artículo, si es un adjetivo, un pronombre, un verbo, un adverbio, etc. cada palabra de la oración. Y nos pone un ejemplo de la oración y dice: mi profesor leyó un libro de poemas. Entonces, lo que hacemos es analizar cada palabra de la oración según la categoría gramatical, con lo cual tenemos que definir la categoría gramatical de mi, de profesor, de leyó, un, libro, de y poemas. Sería conveniente que, una vez que hubieseis visto el tema, la definición de cada categoría gramatical y cada uno de sus subtipos, hicieseis muchos ejercicios de análisis morfológico. En el campus tenéis ejercicios de refuerzo, ejercicios de ampliación y exámenes, incluso del año pasado, que podéis descargar, en los que tenéis análisis morfológicos con los que poder practicar. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos el próximo martes.